En los oscuros pasillos y catacumbas del Vaticano, entre los documentos más secretos y temidos, se encuentra el relato de un encuentro que desafía toda lógica y comprensión humana. Este relato describe un pacto sellado con una entidad tan antigua y poderosa que su misma existencia amenaza con desmoronar los cimientos de la realidad tal como la conocemos. Bienvenidos una vez más. Historias y leyendas, hoy les traemos el pacto con Sheratul del Vaticano. En el siglo XVII, en una época de grandes convulsiones y cambios tanto en el ámbito estatal como religioso, un grupo de teólogos y estudiosos del Vaticano se embarcó en una exploración sin precedentes de textos antiguos y prohibidos. Su objetivo era desentrañar los misterios del universo y encontrar nuevas formas de proteger la fe en un mundo cada vez más incierto. Entre los documentos descubiertos encontraron referencias a una entidad conocida como Sheratul, mencionada en escritos que databan de civilizaciones prehumanas. Estos textos describían a Sheratul como una entidad del velo, una raza de seres que existían entre lo físico y lo espiritual, poseyendo conocimientos y poderes que trascendían la comprensión humana. Según las leyendas, Sheratul y su especie habían sido desterrados de su dimensión original y vagaban por el cosmos, buscando un refugio donde poder existir en paz. Los textos advertían que cualquier trato con estas entidades podría tener consecuencias impredecibles, pero la promesa de obtener conocimientos arcanos era demasiado tentadora para los estudiosos. A través de complejos rituales y antiguas invocaciones, los teólogos lograron establecer contacto con Sheratul. Lo que siguió fue una serie de encuentros que solo pueden describirse como aterradores y alienígenas. Aquellos presentes describieron a Sheratul como una presencia etérea y cambiante, una forma oscura que parecía fluctuar entre diferentes estados de existencia. Sus voces no eran meramente sonidos, sino vibraciones que resonaban en las mentes de los presentes, creando una sensación de asfixia y terror primordial. Después de extensas negociaciones, se llegó al Convenio de los Eones. Sheratul ofreció impartir conocimientos sobre las dimensiones ocultas y los secretos del universo. Estos conocimientos incluían la comprensión de energías invisibles, portales a otras dimensiones y el verdadero origen de la creación. A cambio, el Vaticano debía proporcionar un refugio seguro en sus subterráneos y comprometerse a mantener la existencia de Sheratul y su especie en el más absoluto secreto. El costo de este pacto fue alto. Varios de los teólogos presentes en las negociaciones sufrieron graves consecuencias psicológicas. Muchos perdieron la cordura, atormentados por visiones de realidades alternas y la presencia constante de Sheratul en sus mentes. Algunos se suicidaron, incapaces de soportar el peso del conocimiento prohibido que habían adquirido. Sheratul llegó al Vaticano buscando refugio porque estaba siendo cazado por fuerzas aún más siniestras y poderosas. Se rumorea que había traicionado a su propia especie, revelando secretos prohibidos sobre las dimensiones ocultas a los humanos, lo que provocó la ira de sus semejantes. Estas fuerzas vengativas, conocidas como los cazadores de sombras, son entidades despiadadas que buscan destruir a aquellos que osen romper las leyes de su dimensión. A continuación, se detallan algunos de los secretos más poderosos y terroríficos que Sheratul ha compartido. Uno de los secretos más oscuros revelados por Sheratul es el ritual de la sombra eterna, un antiguo conjuro capaz de abrir puertas hacia otras dimensiones, permitiendo la entrada de entidades de pesadilla a nuestro mundo. El conocimiento de este ritual ha sido estrictamente custodiado, pues su uso podría desatar un apocalipsis de horror inimaginable. La llave del abismo. Sheratul reveló la existencia de la llave del abismo, un artefacto antiguo que puede abrir cualquier portal entre los mundos. Esta llave no es un objeto físico, sino un conjunto de palabras y símbolos que, cuando se combinan correctamente, pueden desatar un poder inimaginable. La llave es custodiada por un ser llamado el Guardián del Umbral, una criatura de pesadilla que devora las almas de aquellos que se acercan sin el debido respeto y conocimiento. El Vaticano ha ocultado este conocimiento en lo más profundo de sus archivos, temiendo las consecuencias de su uso. El Necronomicon invertido. En los susurros de Sheratul se mencionó un libro prohibido conocido como el Necronomicon invertido. Este tomo, a diferencia del Necronomicon comúnmente conocido,
contiene rituales y conjuros que no solo convocan a entidades oscuras, sino que también pueden invertir la vida y la muerte. Los textos hablan de la capacidad de resucitar a los muertos, pero no como eran en vida. En su lugar, regresan como seres atormentados y corrompidos, esclavos de la voluntad del invocador. La mera lectura del Necronomicon invertido ha llevado a varios teólogos a la locura y el suicidio. La maldición de la oscuridad viviente. Otro de los secretos revelados por Sheratul es la maldición de la oscuridad viviente, un hechizo que puede transformar la propia sombra de una persona en una entidad viva y malévola. Esta sombra viviente se convierte en un parásito, alimentándose del miedo y la vida de su anfitrión, hasta consumirlo por completo. Las víctimas de esta maldición sufren alucinaciones terribles y un desgaste físico y mental que eventualmente los lleva a la muerte. El Vaticano ha luchado para encontrar una manera de revertir esta maldición, pero hasta ahora, sin éxito. El conocimiento del final de los tiempos. Quizás el más aterrador de todos los secretos es el conocimiento del final de los tiempos. Sheratul ha insinuado que existe un evento apocalíptico inevitable, un cataclismo que borrará toda la vida en la Tierra y permitirá que las entidades del velo tomen el control. Este evento, conocido como el eclipse del alma, será precedido por señales que solo los más sabios y perceptivos pueden reconocer. Sheratul ha ofrecido fragmentos de estas señales, pero nunca el cuadro completo, dejando a los estudiosos del Vaticano en un estado de constante paranoia y temor. El pacto de los sin nombre. Finalmente, Sheratul reveló la existencia del pacto de los sin nombre, un acuerdo entre los más altos clérigos del Vaticano y entidades cuyo nombre no puede ser pronunciado sin consecuencias fatales. Este pacto garantiza protección y poder a cambio de la realización de rituales oscuros y sacrificios periódicos. Las entidades involucradas en este pacto son tan antiguas y poderosas que incluso Sheratul, con todo su conocimiento, teme pronunciar sus nombres. Los clérigos que han aprendido de este pacto han sido condenados a una vida de servidumbre eterna y sufrimiento, sus almas atadas a las entidades a las que sirven. El enigma de las estrellas negras. Entre los secretos más oscuros revelados por Sheratul se encuentra el enigma de las estrellas negras, un conocimiento astronómico y arcano sobre constelaciones malditas que tienen el poder de influir en la mente humana. Estas estrellas negras, invisibles a simple vista, emiten una radiación que puede inducir locura, violencia y desesperación en aquellos que son expuestos a su influencia. Sheratul ha proporcionado mapas celestiales que detallan las posiciones de estas estrellas, pero advertencias terribles acompañan cada mapa. Quien ose mirar directamente hacia estas constelaciones arriesga su cordura y su alma. El secreto de la sangre maldita, Sheratul, ha hablado de un ritual oscuro conocido como el secreto de la sangre maldita, que puede transformar a una persona en un ser inmortal a través del uso de sangre profana. Este ritual requiere la sangre de inocentes y una serie de conjuros prohibidos que corrompen el alma del participante. Aquellos que han intentado realizar el ritual han encontrado un destino peor que la muerte, transformándose en criaturas grotescas y sedientas de sangre, condenadas a una eternidad de sufrimiento y soledad. El conocimiento de este ritual ha sido estrictamente ocultado por el Vaticano, debido a su naturaleza corruptora y peligrosa. Los cantos de los no muertos. Otro de los secretos oscuros revelados es el Cantos de los no muertos, una serie de himnos antiguos que tienen el poder de levantar a los muertos de sus tumbas. Estos cantos, cuando se entonan correctamente, pueden desatar legiones de no muertos que obedecen a quien los recita. Sheratul ha proporcionado fragmentos de estos himnos, pero ha advertido sobre el peligro de su uso. Los cantos no solo levantan a los muertos, sino que también corrompen a los vivos, transformándolos en criaturas monstruosas sedientas de sangre. El Vaticano ha guardado estos himnos en un lugar secreto, con la esperanza de que nunca sean usados para desatar tal horror sobre el mundo. La plaga de los 1000 ojos, Sheratul ha hablado de una plaga conocida como la plaga de los 1000 ojos, una enfermedad sobrenatural que provoca la aparición de ojos adicionales en el cuerpo de los infectados. Estos ojos no solo ven el mundo físico, sino también el reino espiritual, revelando horrores que la mente humana no está preparada para comprender. Los infectados por esta plaga experimentan un dolor constante y visiones aterradoras, llevándolos a la locura y finalmente a la muerte.
La plaga se propaga a través de un contacto mínimo, y los exorcistas del Vaticano luchan continuamente para contener brotes en lugares aislados, temiendo que una propagación a gran escala sea inevitable. Sherazul, a lo largo de los siglos, ha compartido fragmentos de conocimiento que desatan terrores inimaginables. Sin embargo, a pesar de su vasto poder y sabiduría adquirida a través de pactos con seres más allá de nuestra comprensión, hay algo que este demonio ha decidido no revelar. Un conocimiento tan oscuro, tan retorcido, que incluso él mismo se muestra reacio a hablar de ello. Sheratul, a lo largo de los siglos, ha compartido fragmentos de conocimiento que desatan terrores inimaginables. Sin embargo, a pesar de su vasto poder y sabiduría adquirida a través de pactos con seres más allá de nuestra comprensión, hay algo que este demonio ha decidido no revelar. Un conocimiento tan oscuro, tan retorcido, que incluso él mismo se muestra reacio a hablar de ello. Durante una conversación críptica con un pequeño grupo de sacerdotes del Vaticano, Sheratul, al borde de la locura por lo que había presenciado, dejó escapar una declaración inquietante. Lo que está ahí abajo no es algo que pueda ser comprendido por mentes mortales ni por seres como yo. Incluso yo temo lo que se encuentra más allá de los sellos. Es un mal que no tiene nombre, algo que ni siquiera los más antiguos demonios se atreven a desatar. Yo fui enviado aquí para encadenarlo, pero todo lo que conozco sobre eso es tan solo una fracción de lo que realmente yace allí. Sus palabras fueron seguidas por un silencio pesado, cargado de una amenaza palpable. El aire en la sala pareció volverse denso, como si las sombras mismas se acercaran para escuchar, como si las paredes estuvieran respirando, con la misma ansiedad que se reflejaba en el rostro de Sheratul. La criatura, por primera vez en siglos, tembló al recordar lo que había visto en las profundidades. Sheratul, al darse cuenta de que sus palabras podían liberar algo mucho más oscuro de lo que los presentes podían manejar, intentó controlar su miedo. Sin embargo, sus ojos, normalmente tan imponentes y llenos de desdén, ahora mostraban un atisbo de angustia. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué los antiguos, los seres que caminaban sobre la tierra antes que vosotros, decidieron sellarse en las profundidades? Ellos, que conocían las vastas dimensiones del caos, se asustaron. Ellos sellaron algo bajo la tierra, bajo el Vaticano, algo tan vil que ni ellos mismos pudieron contenerlo. Esto no es un demonio, ni una entidad cósmica. Lo que yace allá abajo es una manifestación pura de la oscuridad misma, un vacío tan profundo que incluso los dioses temen mirar hacia allí. Los sacerdotes, al escuchar sus palabras, intentaron mantener la calma, pero algunos de ellos no pudieron evitar un escalofrío que recorría sus espinas dorsales. ¿Qué podía ser tan terrible que incluso una entidad como Sheratul temía mencionarlo? Ellos le llaman el Príncipe del Olvido. Nadie sabe su verdadero nombre. Nadie ha sobrevivido a su contacto. Sus ojos, si alguna vez lo miras, tu alma caerá en un abismo de oscuridad eterna. Tu mente será desgarrada y te olvidarás de ti mismo, de tu vida, de tu existencia. Su toque convierte la esperanza en desesperación y su aliento seca la voluntad de lucha de cualquier ser que se acerque. No es un ser de carne ni de espíritu, es la misma esencia del vacío, del caos sin fin que devora todo a su paso. Sheratul, incapaz de contener el terror que se apoderaba de él, se apartó un paso hacia atrás. Por primera vez, su voz se rompió. No me atrevería a liberar esa oscuridad. No es solo un demonio, es el fin de todo lo que es y lo que fue. Hay cosas allí abajo que ni siquiera los peores de los demonios comprenden, cosas que han estado dormidas por siglos, pero que pronto despertarán. Y cuando lo hagan, no habrá refugio en el cielo ni en el infierno. Ni siquiera el Vaticano será capaz de evitar lo que vendrá. Los sacerdotes, ahora completamente aterrados, intentaron preguntar más, pero Sheratul, al ver el miedo en sus rostros, levantó la mano con una expresión sombría. No busquéis más respuestas sobre lo que está sellado. La oscuridad que yace allí abajo no solo amenaza con destruir el mundo físico, sino también el alma misma. Aquellos que intenten desentrañar los secretos que guardan los sellos serán arrastrados a un lugar donde ni el tiempo ni el espacio tienen dominio. Y si por alguna razón ese mal llegan a escapar, será el fin de la humanidad. Nadie recordará ni siquiera lo que fuimos. Todo será borrado. No hay redención para los que se atrevan a buscarlo, solo la desaparición total.
Con esas palabras, Sherathul desapareció en las sombras, dejando a los sacerdotes temblando, incapaces de procesar completamente el horror que acababan de escuchar. Los susurros entre los pocos que aún mantienen la fe hablan de una dimensión más allá del tiempo, donde el principio y el fin no existen, y donde los seres humanos no son solo esclavos del destino, sino meros juguetes de una voluntad infinita y cruel. En esa dimensión, la voluntad de Sherathul no es más que una cáscara vacía, porque la verdadera fuerza detrás de su existencia es algo mucho más grande, más antiguo y más terrible. Algunos creen que Sherathul fue solo un mensajero, un espectro que vino a prepararnos para lo que realmente está esperando en las profundidades. Y si esto es cierto, la pregunta es, ¿qué está esperando? Algunos ya han oído el eco lejano de lo que vendrá. Otros, con cada visión y cada susurro que escapan de las murallas del Vaticano, sienten que la sombra de lo que está por llegar se acerca cada vez más. Un poder que ni los mismos demonios ni las fuerzas celestiales pueden comprender. Un poder que nunca fue destinado a ser conocido, pero que ha estado al acecho todo este tiempo, esperando el momento adecuado para desatarse sobre nuestra realidad. Quizá, en este mismo instante, mientras tus ojos recorren estas palabras, las paredes del Vaticano tiemblan, resonando con el susurro de lo que está por venir. La verdad final sigue sellada en la oscuridad, esperando al día en que todo será revelado, y cuando lo sea, no habrá regreso. La realidad tal como la conocemos será reemplazada por algo mucho más oscuro y vasto, y con ella, nuestra existencia será borrada de la historia. Queridos seguidores y valientes aventureros, nos llena de gratitud tenerlos con nosotros en este viaje por los rincones más ocultos y aterradores del misterio. A todos ustedes que siempre nos acompañan con su pasión por las historias, leyendas y secretos prohibidos, muchas gracias. Y a todos aquellos que se han unido recientemente, les damos la más cálida bienvenida a nuestra comunidad. Gracias por decidir formar parte de este viaje único. Ustedes son el motor que nos inspira a seguir creando y compartiendo estas historias llenas de terror, suspenso y misterio. Sin su apoyo, nada de esto sería posible. No olviden compartir el contenido con aquellos amigos y seres queridos que disfrutan de estas historias oscuras. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras narraciones. Que la luz siempre ilumine su camino y que nos acompañen en esta travesía hacia lo desconocido. Hasta la próxima historia.